Estamos con Mónica Torres Amarilla, que es una medallista olímpica. Tiene 2 medallas olímpicas, 4 mundiales en taekwondo. O sea que eres una mujer bien fuerte. Además has sido asambleísta, tienes una maestría en Derecho y eres profesora universitaria. ¿Qué nos puedes contar, Mónica? ¿Qué nos puedes decir del estado del deporte en México? Bueno, pues primero muchas gracias Enlace Judío por la entrevista, a ti, May, a tu equipo. Y mira, es una trayectoria de muchos años en el taekwondo. Lo que te puedo decir es que fui la primera mujer que trajo una medalla mundial a México en la especial de taekwondo, cuando todavía no existía ni siquiera la Comisión Nacional del Deporte en 1987. Tengo 2 medallas olímpicas, como bien lo decías, en Seúl 88, en Barcelona 1992 y bueno, algunas medallas mundiales más. El deporte, bueno, en especial el taekwondo es muy importante ahorita para México en cuanto a medallas, porque es el deporte que ha traído más medallas a México. 10 medallas en total hasta Juegos Olímpicos anteriores de Río. Entonces se está preparando para los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? Que esperemos que haya una gran cosecha de medallas. Y pues la tradición del taekwondo en México es muy importante porque es un arte marcial que fomenta sobre todo la disciplina, ¿no? Que a mí me tocaron unos años donde había más marcialidad, actualmente se practica más como deporte, ¿no? Pero en esa época pues era un poco más, digamos, más rudo, no había mujeres, ¿no? Cuando yo empecé habíamos 4 mujeres en un gimnasio de 40 hombres en la UNAM. Yo representé en la UNAM toda mi vida, fui Puma, entonces siempre competí con el Goya Flor de Piel, que era muy bonito en los eventos. No éramos el equipo que tuviéramos, digamos, más recursos económicos como otras escuelas particulares, pero la identidad, tú sabes, las raíces, pues te hacen más fuerte en los momentos de competencia, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que en cuanto a medallas, pues sí, creo que soy la mujer que he tenido más medallas para México, 4 mundiales y las 2 olímpicas, pero mi mayor satisfacción como ser humano es el haber abierto brecha para las mujeres en México y para las niñas. No había niñas casi en los gimnasios de taekwondo. Entonces, después de Seúl 88 fue muy bonito y muy gratificante ver cómo había muchas niñas. Entonces, había compañeros que me decían, oye, hay más niñas después de que fuiste a Juegos Olímpicos. Pero además, bueno, en aquella época yo, digamos que era como víctima de la falta de apoyo, porque casi no había mujeres. Y además, pues yo no representaba yo a las escuelas que tenían como el mayor apoyo económico, digamos, porque lo autogeneraban, no existía la CONADE. Entonces, el primer viaje que hice a nivel mundial, que fue para Barcelona en 1987, fue el primer campeonato femenil oficial. Pues mi familia me pagó el viaje, la universidad me pagó el boleto de avión y mi entrenador pues hizo una fiesta en el gimnasio para poder recaudar fondos para que yo me pudiera ir. Entonces así llega la primer medalla en taekwondo para México en 1987 y inmediatamente viene 1988 y invitan a las mujeres, pero por falta de recursos nada más llevaron a quienes tuvieran una trayectoria internacional o una medalla mundial, y pues era yo. Entonces fui la única mujer que fui, fueron cuatro varones y yo fui la única mujer. Entonces traje bronce para México, pero también con una historia muy fuerte, porque el Comité Olímpico determina no pagarme el boleto, y entonces yo estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mis compañeros que se enteran, yo estaba concentrada en el Comité Olímpico, un día me dicen, oye, ven a la Facultad de Derecho. Yo nada más iba en la mañana, no podía ir en la tarde, pero bueno, pedí permiso en el entrenamiento, fui y me encuentro con que habían boteado salón por salón, habían hecho 1 kilómetro de monedas y le habían pedido dinero a la comunidad de la Facultad de Derecho, maestros y alumnos, para juntar para mi boleto para Juegos Olímpicos de 1988. Entonces, la verdad que es un recuerdo pues muy bonito. Muy emotivo, que casi te salen las lágrimas. Pues muy bonito, porque además yo creo que esa es una historia muy de México, que nos juntamos en la adversidad,
¿no? En la adversidad todos siempre estamos muy juntos. Entonces para mí además fue muy impactante porque a mí no me habían dicho qué era lo que iban a hacer. Entonces era el grupo Tequio, que fue quien organizó y pidió permiso al director de la Facultad de Derecho, y pusieron pósters en toda la facultad, los mandaron a hacer para pedir apoyo económico para que yo me pudiera ir a Juegos Olímpicos. Al final, pues llegó proceso, llegaron los periódicos de aquel entonces, no más uno, La Jornada, o sea, los periódicos más leídos, sobre todo por la comunidad universitaria, y pues salió toda una periódicos que ya no existen, como el Nacional, ¿no? O sea, el Excelsior existe, el Universal, y entonces, bueno, fue una gran nota. Finalmente el Comité Olímpico me pagó el boleto para poder asistir, ¿no? Pero toda mi carrera deportiva fue así, ¿no? Fue así porque no habían muchas mujeres y además, aunque existía una federación, pues no me apoyaban por ser universitario, no pertenecer a un equipo deportivo a los que pertenecían pues la cúpula de la federación, ¿no? Entonces, pues llegué porque tenía que llegar, porque quería llegar y porque luché por llegar. Y paralelo a esto, pues siempre fui una estudiante universitaria, porque yo tenía un compromiso con mi papá que siempre me decía, te mandé a la universidad a estudiar, no a tirar patadas. Entonces era una cosa tremenda, porque me decía, qué bueno que tienes una medalla mundial, ay, qué bueno que tienes una olímpica, ¿cómo vas a la escuela? ¿No? O sea, porque yo te mando a la universidad, mijita, a estudiar. Entonces pacté con mi papá porque esto era de diario, ¿no? O sea, qué bueno, se sentía muy orgulloso porque yo lo veía y lo sabía, pero le preocupaba mucho esta parte de la licenciatura. Entonces pacté con él, yo te doy un promedio y tú ya no me vuelves a preguntar. Entonces yo ya le llevaba cada semestre el promedio, mi tira de materias de inscripción, porque a la mitad de la carrera empecé a viajar mucho, ¿no? Que ya es cuando iba a Seúl 88, luego vino un campeonato mundial, también traje medalla, y entonces después las concentraciones eran en Corea, que también me iba con mis propios recursos a las concentraciones a Corea, ¿no? Y con los recursos familiares. Entonces pacté con mi papá y ya cuando termino yo mi carrera deportiva en 1992, así llegué a Barcelona en 1992, pues finalmente me retiro, inmediatamente me titulo porque ya había terminado la carrera yo un año antes y tenía ese pendiente con mi papá. O sea, yo lo veía muy orgulloso, pero le veía la cara ¿y el título? Y entonces me titulo. Posteriormente la vida me llevó por otros caminos. Mi abuela materna era cristiana evangélica, entonces conozco muy bien los principios. Ahí me vinculé con algunos compañeros de esta religión, y bueno, y así es como pues me interesan los temas de Israel, qué es lo que pasa en la región y en el país, porque hay un conflicto de tantos años, porque para México es un conflicto lejano, pero sabemos más o menos de lo que se trata, ¿no? Que es una guerra por el territorio. Sí, de hecho fuiste una de las que quisieron dar la bienvenida a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con un video y con tus medallas, con tu traje de taekwondo. La verdad, muy bonito video. ¿Y por qué? ¿Por qué le quisiste dar la bienvenida? Porque, mira, para un pueblo como México, y para mí, yo tengo una identidad bien forjada como mexicana. Te comentaba hace un momento que hice una maestría, hice un doctorado y me fui por todo el tema de la historia de México. Y la historia de México hasta 1917, que se crea el constituyente, es una historia de guerras, de inestabilidad política. Un pueblo sufre mucho cuando hay tanta inestabilidad. Ahora imagínate en el tema, yo me imagino en el tema de Israel, que están pugnando por un territorio sagrado, ¿no? Que en la Biblia se establece a través de David, que Jerusalén debe ser la capital, ¿no? O es la capital, ¿no? Actualmente de Israel. Entonces, en los principios de justicia, como abogado, yo te puedo decir que la paz viene de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, yo quería darle un mensaje de paz, que llegara a un país donde, pues además de que se les quiere, la paz es un factor primordial para el desarrollo, para la estabilidad y para el desarrollo integral de todas las personas, ¿no? No te puedes desarrollar igual mentalmente y emocionalmente con una inestabilidad y una inseguridad en un estado de guerra.
Entonces nosotros, pues es lo que le deseamos al pueblo de Israel. Bueno, yo le deseo al pueblo de Israel que siempre, que tenga paz, que logren pues, su objetivo en este orden de ideas. Por eso yo quise pues, dar este mensaje, porque además a través del olimpismo se promueve la paz, los valores, las competencias y respetar las reglas del juego, ¿no? Entonces, aunque sea un arte marcial, un deporte de contacto, por muy duro que sea, siempre le debes ese respeto al contrincante, ¿no? Y si alguien debe ganar, pues hay que reconocer esa parte que a mí me parece fundamental, ¿no? Hablando ya de la política de Israel. Entonces, pues yo deseo que muy pronto tengan paz. Sí, bueno, hablando del olimpismo e Israel, ¿recuerdas las Olimpiadas de Múnich donde asesinaron al equipo israelí? ¿Tú cómo viste eso? No, bueno, es algo, se me hace un nudo en la garganta, me parece algo muy doloroso porque tú vas a competir el marco más bonito en los Juegos Olímpicos y yo creo que por lo que trabajamos muchos deportistas, además de que es la justa internacional más importante, es porque convives con todas las naciones, con todas las religiones, con todas las razas y entonces que haya sucedido esto o que esté en riesgo volver a suceder lo que está pasando ahorita en Rusia, en los Juegos Olímpicos, que hay amenazas en la Copa del Mundo de fútbol, ¿no? Que hay amenazas de agredir a los futbolistas. Yo creo que realmente se sale fuera de un contexto de paz internacional, porque no importa la religión, la raza que tengas, lo importante es que somos seres humanos antes de adoptar cualquier raza, religión, partido político, como le quieran llamar, antes que nada somos seres humanos. Entonces a mí me parece muy doloroso y tenemos que aprender de la historia, ya pasó. O sea, que no vuelva a pasar, esto no puede volver a pasar. O sea, es inimaginable que a estas alturas pueda suceder por algunas ideas fundamentalistas. Entonces, debe haber espacios de respeto. Y si los deportistas no llevamos armas y vamos a convivir y a llevar la paz y la sana competencia y los valores de respeto y de progreso y de desarrollo, porque eso es lo que promueves como deportista, tu superación personal, el mejorar cada día, entonces pues es algo que va en contra absolutamente, además del movimiento olímpico y yo creo que de la raza humana, ¿no? Decían en Grecia un narrador de la mitología griega, que Zeus estaba tan enojado, estamos hablando de hace casi 4000 años, que les dijo a los hombres, bueno, la raza humana va a acabar con la raza humana, pero yo me retiro, pero les dejo un elemento que vale la pena que trabajen en él y podrán sobrevivir, que es la justicia, ¿no? Entonces fue lo que se dejó, que es lo que tenemos que trabajar y que es la justicia, pues dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Bueno, yo considero que el judaísmo, no soy una estudiosa propiamente del tema, pero considero que es pertenecen a una religión, ¿no? Que se creó hace miles de años con una filosofía muy propia de progreso, de unidad y que pues creen en Dios, ¿no? De una manera como se les ha enseñado en el judaísmo. Entonces, y que además, bueno, el pueblo judío es un pueblo pues muy respetado, debe ser muy respetado. Si vemos toda la historia que han llevado también de sufrimiento, hace ratito hablaba de México, ¿no? Pero si hablamos del judaísmo, bueno, es una cosa que traspasó todas las fronteras que puede haber en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué creo que yo que es el judaísmo? Pues es, además, más allá de ser una raza, pues es un tipo de religión, pues es una parte del mundo que pues vive, ¿no? Y vive en todos lados, ¿no? El judaísmo, donde estén, pregonan, y eso es un ejemplo yo creo que para la humanidad, donde estén, pregonan sus principios y su religión con mucho orgullo. Muchas gracias.